Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el reloj que marque tu rincón del mundo. Soy Jonathan Alzuru y hoy comparto este espacio con mi amigo, mi colega José Rafael Herrera. A ti la palabra, José Rafael. Eh, Gracias, muchas gracias, Jonathan. Mi nombre, como todos saben, es José Rafael Herrera y me alegra mucho estar aquí en esta nueva edición de Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Eh, un espacio para tejer y destejer ideas, para dialogar sobre Venezuela y, por supuesto, sobre la situación actual. José Rafael, un abrazo inmenso. Debemos darle a toda América Latina, desde el Caribe hasta la Patagonia, y a quienes nos escuchan en España, en Estados Unidos, en su casa, en Venezuela o en el exilio. Hoy los invitamos a la segunda parte de nuestra conversación con Carlos Blanco. Si no viste la primera, encuentra el enlace en la descripción del programa. Ahí verás la primera parte. Bueno, como todos saben, Carlos Blanco nos orienta por los años 80 y 90. En esta oportunidad tratamos los conflictos del golpe de Estado de 1992, cuando fue ministro de Carlos Andrés Pérez, y por todo el periodo de Hugo Chávez. Culminará con una interesante visión sobre las elecciones del 28 de julio de 2024, donde Edmundo González, como todos saben, marcó un hito. Los invitamos a sumarse a este diálogo, a suscribirse, a darle me gusta y a compartir este espacio en sus redes. Sin más demora, damos la bienvenida a Carlos Blanco. Bueno, pero estas reformas que nos has hablado y que son muy importantes y que coincidimos contigo, también se dieron en un contexto que yo quisiera que pudieras abordar, porque recordemos que en febrero de ese año, del 89, se da el Caracazo y después, bueno, el 92 viene el golpe de Estado. O sea, ese periodo fue un periodo en Venezuela bastante complejo para el país. O sea que las reformas se dieron dentro de una gran complejidad política. Pero es que ¿Qué dices? además hay un dato interesante que Carlos apuntaba. Él decía que esto era una respuesta esencialmente de derecha, una respuesta reaccionaria a todas las reformas democráticas que se venían cumpliendo. Y esto es fundamental. Efectivamente, yo creo que todo el movimiento contra el presidente Pérez, que tenía un rostro muy político, en realidad tenía como fundamento el golpe de Estado y todo lo que hicieron los notables posteriormente. Era un movimiento absolutamente reaccionario que buscaba impedir el proceso de reformas del país. En la década de los 80, ustedes recordarán que América Latina y Venezuela también vivieron un extenso periodo de problemas económicos y financieros debido al drama de la deuda externa, que era una amenaza para las finanzas públicas de toda la región y también de Venezuela. En el periodo de Lucinchi, la situación fue muy complicada, a pesar de que se pagó en una proporción desmedida los requerimientos de la deuda externa, más allá de las posibilidades incluso del país, porque, como dijo Lucinchi en alguna oportunidad, la botija estaba llena, es decir, había dinero suficiente para pagar, cosa que fue un error en la medida en que no se reprogramó todo el proceso de pago de la deuda. Pero en cualquier caso, esa década de los 80, llamada la década perdida en América Latina, significó un deterioro de las condiciones de vida de todos los ciudadanos.
y una situación en la que la clase media se comprimió, sufrió mucho, y especialmente la venezolana, que era una clase media boyante, era una clase media que había conocido la educación pública de calidad, que había ido al exterior, que viajaba, que tenía una concepción muchísimo más amplia de la vida y de las posibilidades de la sociedad que otros sectores de clase media en otros países. Entonces, cuando ocurrió ese deterioro de las condiciones de vida con la inflación, en muchos casos el desempleo y privaciones de distinta naturaleza, se fue acumulando una sensación de pérdida, de resentimiento, eh, que en la sociedad venezolana, ese es mi punto de vista, tuvo un momento de expresión el 27 de febrero con el Caracazo. El Caracazo se le atribuye interesadamente por parte de algunos sectores a las medidas económicas del presidente Pérez. Eso era imposible, porque no habían entrado en efecto. El presidente Pérez tomó posesión el 2 de febrero de 1989 y el Caracazo fue el 27 de febrero, es decir, apenas 25 días después de su toma de posesión, lo cual hace matemáticamente imposible, temporalmente imposible, que las medidas que se iban a adoptar y que en ese momento apenas era un incremento de un medio, es decir, un cuarto de bolívar el precio de la gasolina, pudiera haber generado todo ese proceso. Desde mi punto de vista, eso, lo que ocurrió con el Caracazo fue una serie de circunstancias que podemos analizar, pero que en realidad expresaban la crisis de larga data que se venía acumulando en Venezuela, el deterioro de las condiciones de vida y como suele ocurrir en las sociedades, basta que una chispa se prenda en un momento inesperado, entonces ocurre un estallido. Ese Ujú. estallido del Caracazo fue un llamado de alerta que se unía a uno que había ocurrido prácticamente eh, a comienzos de la década de los 80, que fue la devaluación del Bolívar el 18 de febrero de 1983, Viernes Negro. el Viernes Negro. Y entonces allí ocurrió un momento tremendo para la sociedad venezolana porque la devaluación del Bolívar significó el encarecimiento de los productos, el encarecimiento de ese mundo que estaba afuera, al cual se viajaba, al cual se le compraba. Ese momento fue un precedente, diría yo, histórico de lo que ocurrió después en el Caracazo. El primero como una expresión económica de la crisis y el segundo como una expresión social de la crisis, el Caracazo. Entonces, ese Caracazo significó que la situación de la democracia no estaba garantizada, que en el país había un descontento acumulado y que había una sensación de rabia en la sociedad venezolana que en ese momento, curiosamente, no se dirigió contra las instituciones públicas, contra los partidos políticos, sino que tuvo como expresión demasiado evidente, demasiado gráfica, los saqueos a los mercados, a los automercados, a distintos comercios que vendían cuestiones radioeléctricas, televisores, etc. Entonces, ese fue un momento de llamada de atención de la sociedad venezolana. Paralelamente a esto, durante el gobierno de Lucinchi, por las razones que he explicado, no se pudieron implementar las reformas. El presidente Lucinchi estaba en contra de varias de las que habíamos propuesto y la comisión presidencial para la reforma del Estado, la COPRE, se había quedado trabajando a fondo en el proyecto de reforma integral del Estado y ocurrió lo que ya anteriormente había expresado, ese proceso en el cual los candidatos principales de los partidos, el presidente Carlos Andrés Pérez y Eduardo Fernández,
se abanderaron ambos de las tesis de la reforma, se comprometieron a llevarlas a cabo en caso de que alguno de ellos fuera elegido, resultó Carlos Andrés Pérez. Se acordó en el Congreso de la República antes de las elecciones, en agosto del 88, la ley de elección y remoción de los gobernadores, y entonces se abrió el periodo con el presidente Pérez de las reformas, por lo cual mi designación como ministro para la reforma del Estado y presidente de la COPRE significaba una señal de la importancia que le estaba dando al proceso. Antes la comisión la habían presidido el doctor Ramón Velázquez durante su primera etapa, después Arnoldo Gabaldón, ambos presidieron un proceso de desarrollo intelectual, de comunicación con la sociedad, y después me correspondió a mí la parte de la ejecución de varias de estas reformas. ¿En qué consistían estas reformas? En primer lugar, en las reformas de carácter político, que tenían dos aspectos centrales: la reforma de los partidos políticos y la reforma electoral. La reforma de los partidos políticos en el sentido de procurar hacerlos más democráticos, porque como sabemos, los partidos políticos en Venezuela eran para ese tiempo y siguieron siendo infortunadamente controlados por una cúpula no democrática, es decir, por factores dentro de las organizaciones que buscaron la supervivencia a través del control absoluto de las direcciones nacionales y regionales de los partidos. Entonces nosotros proponíamos, entre otras cosas, y lo doy como ejemplo, la idea de que no pudiera haber cargos vitalicios dentro de las organizaciones, que tendría que producirse una renovación de los cargos cada cierto tiempo. Eso frente a los dirigentes que envejecían en los cargos políticos para los cuales habían sido electos. Y también en el caso de los partidos políticos era fundamental el tema del financiamiento. El financiamiento que desde nuestro punto de vista debía ser público y complementado con el financiamiento privado, lo fundamental era que fuese transparente, que las cuentas de los partidos pudiesen ser conocidas y reconocidas públicamente, auditables, para que no hubiese ese mecanismo perverso que se instaló dentro y en otros países, y que es el gran drama de los partidos y de la política en el mundo, que es que las donaciones privadas se convierten en instrumentos para controlar, manejar dirigentes, grupos dentro de los partidos y para condicionar sus políticas. Entonces, nosotros pensamos que había que regular esas contribuciones privadas de una manera que no incidieran en el control de los partidos. Curiosamente, este tema de las contribuciones privadas es uno de los factores fundamentales, creo yo, de la descomposición de los partidos en ese periodo. Estoy hablando de la década de los 80, 90, en ese periodo de 20 años. ¿Por qué? Porque los dirigentes fundamentales para promover sus candidaturas a distintos cargos y fundamentalmente a la presidencia de la República buscaban contribuciones de sus amigos, de los empresarios, de gente que pudiera colaborar con ellos, y en muchos casos, en vez de buscar finanzas para los partidos, se dedicaron a buscar finanzas para sus proyectos personales. Y eso contribuyó al fraccionamiento, es decir, a la creación de poderes, ya no solamente por el carisma, el apoyo a los candidatos natural dentro de una organización, sino con poder financiero interno para imponer no solamente candidaturas, sino posiciones dentro de las direcciones nacionales o regionales de los partidos. Entonces,
el que controlaba los recursos financieros producidos o aportados por gente muy poderosa financieramente, entonces tenía más poder interno dentro de la organización. Y se produjo la perversa situación según la cual un empresario o un grupo de empresarios que fortalecía a un dirigente o grupo de dirigentes tenía un poder político dentro del país que no estaba regulado. Es decir, en otros países existe el lobby, es decir, grupos privados que pueden eh, interesarse en promover determinadas políticas y lo hacen públicamente ante congresantes, pero cuando se hace de una manera muy, no solamente privada, sino secreta, eso da lugar a cambios en la conducta, cambios inapropiados en la conducta de los partidos. Este tema de la democratización de los partidos era fundamental para garantizar unos partidos mucho más ágiles, muchos más capaces de entender el mundo cambiante que se estaba viviendo. Una segunda reforma política fundamental era la de la reforma electoral, cuyo sentido era lograr una mayor representatividad de los electores a través digamos, de los candidatos, de los dirigentes que iban a ser elegidos, para que fueran más representativos de los sectores sociales que votaban por ellos o que querían votar por ellos. Porque como se sabe, en el periodo, durante toda la etapa democrática hasta esas fechas, hasta esos periodos, se votaba por listas. Primero por colores. Al comienzo eran, el tarjetón electoral eran las tarjetas de los partidos. Y tú votabas por el amarillo y era URD y votabas por el candidato presidencial, por los candidatos a diputados, a senadores, a legisladores, etcétera. Y así si votabas por la blanca, por Acción Democrática o por la verde, por COPEI. Nosotros, después eso se cambió y entonces eran las listas de los partidos. Y uno votaba por un partido y votaba por toda la lista. Ahí no había discriminación posible. Me gusta este y este no me gusta. Nosotros procuramos la introducción de la uninominalidad. Lo pronuncié mal. Nosotros procuramos la búsqueda de la uninominalidad para que los votantes pudieran escoger por nombre y apellido a candidatos preferidos y podrían cruzar candidatos, podría votar por uno de Acción Democrática y por otro de COPEI, por otro del MAS, según sus apreciaciones políticas, y no estaban obligados a votar todos por Acción Democrática o todos por COPEI, sino a hacer esta mezcla. Esto, que fue un proyecto importantísimo, el del voto uninominal, significó que los candidatos ahora tenían que hacer campañas más ligados a los ciudadanos, que los ciudadanos reconocieran sus rostros, sus nombres y apellidos, sus trayectorias, sus ofertas de manera individual. Esto tuvo su contra, que fue que muchos candidatos entonces se dedicaron a ese proceso del cual hablé anteriormente, según el cual había que buscar finanzas para sí mismos, para sus proyectos individuales, y eso contribuyó a una personalización excesiva de la política en algunos momentos y en algunas circunstancias. Sin embargo, después los partidos reviraron con esto, no quisieron seguir con la uninominalidad y eso se acabó en la práctica. Ahora lo que quedó es
el sistema de listas nacionales y de listas regionales, donde la selección individual es mucho más difícil. También nosotros avanzamos en el tema de la descentralización, como se ha dicho, como he dicho varias veces. La descentralización pensada como un proceso político, un proceso de redistribución del poder, como todas las reformas, redistribución del poder. Un poder que estaba centralizado en Caracas y que se descentralizaría hacia abajo, hacia los ciudadanos, y un poder que estaba en el centro político del país que iría a todas las regiones, es decir, hacia abajo en el sentido vertical y hacia toda la provincia en sentido horizontal. Allí no solamente hubo una descentralización de carácter político con la escogencia de los gobernadores y de los alcaldes, figuras que, digamos, transformaron la política venezolana, como dije anteriormente, sino fue un proceso administrativo, institucional, en el cual nuevas instituciones se crearon o instituciones existentes adquirieron vida, porque antes los gobernadores designados por el presidente simplemente eran el tubo por donde entraban los recursos que venían del poder nacional y ejecutaban proyectos decididos por el poder nacional. Y los gobernadores eran apenas unos operativos de ese poder nacional. Ahora no, ahora se convirtieron en figuras autónomas, gobernadores y alcaldes, que tenían su poder para administrar, pero al mismo tiempo tenían su deber frente al electorado que los había escogido. Y entonces la confrontación entre el electorado y los gobernadores y alcaldes se hizo más inmediata, con más posibilidades de reclamo, de exigencia. Ese fue un proceso muy importante. Y además ocurrió algo que yo he destacado en varias oportunidades, que es que se amplió la frontera económica del país. ¿Por qué? Porque los gobernadores y los alcaldes, interesados como estaban en tener éxito para su reelección individual o la de su partido, entonces se dedicaron a buscar oportunidades de inversión en sus estados y en sus municipios. Y eso fue ampliando la frontera económica del país. El país, en términos de posibilidades de inversión, se hizo más grande. Y entonces hubo gente invirtiendo en los estados porque los gobernadores o los alcaldes, en el caso de los municipios, encontraron oportunidades de inversión en servicios públicos, en colegios, en centros de salud, en formas de almacenamiento. Yo recuerdo que en el caso de Carabobo, eh, Enrique Salas Romer hizo una labor extraordinaria con el puerto de Puerto Cabello, que era una carga gigantesca al fisco nacional, se convirtió en un centro productivo para el Estado y para el país. Lo mismo Osvaldo Álvarez Paz en Zulia. O sea, hicieron muchas cosas que realmente los convirtieron a ellos en dirigentes populares importantes. En tercer lugar, nosotros trabajamos el tema de la administración pública. Eh, digamos, el tema de la administración pública hasta entonces era manejado en muchas partes del mundo, en Venezuela, y en la literatura, como un cambio de estructuras
administrativa. Me explico. Hay que reformar un ministerio. Entonces hay que crear tales y cuales oficinas o direcciones. Hay que suprimir tales y cuales otras. Entonces, en ese proceso estoy poniéndolo de una manera muy simple y tal vez muy inapropiada, pero ilustrativa, era un tema de cajitas. Es decir, de crear una cajita aquí, de suprimir una cajita allá dentro de la estructura del ministerio o del instituto autónomo o de alguna empresa del Estado. Hubo un cambio conceptual fundamental que fue el de pensar que la reforma de la administración pública pasaba fundamentalmente por la gerencia pública, por los gerentes públicos. Es decir, por la calidad de los gerentes públicos que tuvieran a cargo las distintas instancias del Estado. Y que por lo tanto era necesario que fuera de los nombramientos políticos, digamos el ministro, el viceministro, algún director, toda la estructura estuviese a cargo de gerentes que estuviesen allí por sus méritos, que no entrasen a las posiciones por una razón partidista, ni saliesen de las posiciones por una razón partidista. Es decir, hacer lo que nosotros llamamos en ese momento el proceso de profesionalización de la gerencia pública. Es eso que se convierte en un desideratum de una administración pública sana, significaría desde ese punto de vista que ahí no había que temer los cambios de gobierno cada 5 años que se producían antes, sino que debería haber una estructura permanente, capaz y comprometida en las distintas estructuras de la administración pública. Pero para eso había que proceder a una dinámica de formación de esos gerentes públicos. Porque la gerencia pública, contra lo que creen muchos, no es igual a la gerencia privada. La gerencia privada es una gerencia que responde a los objetivos de la empresa inmediatos, que no resuelve, digamos, como centro de sus objetivos los problemas sociales de la gente. Es decir, si hay que incorporar trabajadores, se incorporan; si hay que despedir trabajadores, se despiden en determinadas condiciones legales, etcétera. En el caso de la gerencia pública es otra cosa. Hay la necesidad de responder a objetivos nacionales o regionales o subnacionales en general. La opinión pública está pendiente de lo que ocurra con la acción de esos gerentes públicos. Entonces está sometido a una cantidad de elementos que el gerente privado no está sometido, de presiones, de demandas, de exigencias. Entonces, la formación de los gerentes públicos es la formación de líderes dentro de la administración pública, aunque tenga un rostro muy técnico y requieran una formación muy técnica, tienen que tener una sensibilidad política en el sentido de que cumplen una función dentro del Estado, a nombre del Estado, de cara a los ciudadanos. Y por otro lado, pensamos que había que desarrollar una dinámica de formación donde, por una parte, hubiese un respeto muy grande a los empleados públicos. Después que cayó la dictadura de Pérez Jiménez, el empleado público se convirtió en una figura muy importante, como los maestros. Es decir, gente que representaba una acción institucional de carácter frente al colectivo muy importante, como fueron los maestros y los profesores. La consideración que hubo en Venezuela durante muchos años a los maestros, a los maestros de primaria, los maestros, digamos, de los niños,
y después, desde luego, los grandes profesores que fueron reconocidos. Entonces, la idea de que el funcionario público es un funcionario que debe ser reconocido como una figura relevante de la sociedad era muy importante para nosotros y por lo tanto era necesario una dinámica de formación, de reconocimiento, pero eso significaba transformar tu relación con la sociedad. Por una parte, la concepción, desarrollar la concepción de que el funcionario público es, por definición, un servidor público. Es decir, se debe al ciudadano. Eso tiene implicaciones muy importantes, desde el hecho de que no puede tener un tratamiento despótico hacia el ciudadano. Vuelve más tarde, no está, esto está cerrado, imposible. Pero además, la idea de que con orgullo debe desarrollar una función para servir a la gente. Todos sabemos eh, que cuando uno tiene la posibilidad de servir en algún campo de la vida de uno, es un motivo siempre de satisfacción. Es algo que le produce a uno contento. Cuando uno ayuda a un amigo, a un familiar, etcétera, o lo ayudan a uno, y entonces eso es motivo de orgullo. Esa idea de que el servidor público debía ser una persona que sirviera a la gente, intentamos desarrollarla, pero eso venía de la mano de otro proceso, que es la simplificación de los procedimientos administrativos de mayor recurrencia. Es decir, en Venezuela, sacar una cédula, un pasaporte, bueno, el infierno de ahora ya lo conocemos, pero entonces tenía sus dificultades, los permisos para hacer algunas transacciones, etcétera. Toda esa maraña de, de requisitos que en la práctica no solamente eran pasos para que hacían más complicado el proceso, porque cuando hay que hacer un determinado procedimiento y tiene muchos pasos, cada paso es un pedacito de poder para el funcionario que tiene la firma. Sí, Entonces, van tres, cuatro, si se requieren cuatro firmas para lograr un permiso, por ejemplo, entonces eso significa cuatro fases de un poder que está allí. Y de un pequeño poder, del poder del portero que te abre o no te abre la puerta, o del secretario que te pone la carpeta arriba o abajo. Entonces, la simplificación de procedimientos es un servicio al ciudadano, porque acorta los tiempos, porque simplifica la manera de relacionarse con la administración pública. Pero además, cada paso es una oportunidad de corrupción, claro. porque la agilización o la demora pueden, no en todos los casos desde luego, pero pueden dar la oportunidad para que te diga, bueno, yo te puedo acelerar eso, o que el ciudadano diga, mira, ¿por qué no me aceleras eso? Y mete dentro del sobrecito una cantidad antes de bolívares, ahora de dólares. Entonces, la simplificación de procedimientos administrativos era muy importante. Por supuesto, la administración pública requería un cambio también estructural. Nosotros pensamos y propusimos en un momento, y está en los documentos de la COPE, la reducción del número de ministerios. Pensamos que era posible reducir el número de ministerios que se fue incrementando a 20, a 25. Ahora creo que hay alrededor de 33, 35 ministerios, para que estuviesen los núcleos centrales de acción de la administración pública. Cancillería, Interior y Justicia, Defensa, Hacienda o Finanzas.
educación, etc. Eh, y dentro de cada ministerio, entonces varios de los ministerios existentes para ese momento pudieran estar subsumidos dentro de un mismo ministerio. Y además pensamos en la creación de la figura del primer ministro ejecutivo, eh, que después en esta constitución de Chávez se transformó en el vicepresidente ejecutivo. En realidad era una figura designada por el presidente de la República, pero que tuviera la capacidad de dirigir el Consejo de Ministros, la capacidad jurídica y desde luego intelectual de dirigir el Consejo de Ministros y de desarrollar algunos nombramientos y desarrollar algunas atribuciones en cuanto a al conocimiento de la función del Estado en su conjunto. Porque debe observarse que el presidente de la República es un funcionario abrumado. Y esa condición, abrumado por las cuentas de los ministros, tiene que estar a cargo de las decisiones que los ministros le presentan. Sobre el presidente como figura podemos hablar luego. Bueno, la cuarta reforma importante fue la reforma del sistema judicial. La idea de que había que reformar fundamentalmente toda la estructura judicial. El, Desde la Corte Suprema de Justicia, entonces llamada así para abajo, la reforma del sistema es la reforma de la oficina de los jueces. Es decir, que los jueces pudieran contar con mecanismos eh, de alta tecnología para funcionar y que hubiese una transformación del Poder Judicial para que, pers- para que hubiese los concursos. Entonces y ahora había muchos jueces que no habían sido seleccionados por concurso, sino que eran jueces provisionales. Y al ser jueces provisionales, no solamente la carrera judicial estaba interrumpida, sino que eran objeto de presiones. Si tú no te portas de determinada manera, te destituimos, a diferencia de un juez que haya ganado su posición por concurso. Este campo de la reforma judicial era muy Carlos, importante. me permites, por favor. Bueno, ustedes son los que me han permitido hablar indefinidamente. No, porque está muy interesante, porque has hecho una muy buena exposición del proyecto. Ahora, yo te tengo, bueno, una primera observación que creo que es importante, que en términos de las estructuras de los partidos políticos hay una excepción, el movimiento al socialismo. Recordemos que en el 78 ya Teodoro, Pompeyo, eh, ¿cómo se llama el tercero? Freddy Mujica, Muñoz. Freddy Freddy Muñoz. Muñoz, Freddy Muñoz, eh, eh, institucionalizaron estatutariamente las tendencias y fecha para cambio. Entonces, es un partido que es importante en términos de que fue una experiencia importante para lo de la COPRE, pues imagino yo que tomaron. Pero lo que voy a lo siguiente, tú has dicho que efectivamente fue un golpe reaccionario, ¿verdad? Ahora, yo estoy viendo un despliegue muy interesante que tiene soporte, ¿verdad? Es decir, ahí están los documentos de la COPRE. Sin embargo, tendríamos que decir, quiere decir que los notables, los militares, estaban contra ese proyecto desconectado del país, pero la realidad fue otra. La realidad fue que la masa popular y todo el mundo estaba de acuerdo. O sea, ¿qué fallaron entonces? Si era así, ¿qué falló el gobierno de Carlos Andrés Pérez? Porque a menos que digamos
que ese era el proyecto y el resto de los venezolanos estaba desubicado. No, yo no llego a esa pretensión, eso sería un análisis muy arrogante y además incorrecto. Eh, Antes de llegar ahí, simplemente quisiera señalar que hubo otras reformas para la participación ciudadana. Nosotros trabajamos sobre las asociaciones de vecinos, su capacidad de participación, modificamos la ley orgánica del régimen municipal, lo propusimos la reforma, cosa que se logró. Todo eso fue realmente un periodo de propuestas. Algunas se realizaron completamente, como la descentralización y algunas reformas administrativas y judiciales, otras no se realizaron. Para que ustedes vean la importancia que tenía en ese momento, nosotros teníamos un equipo en el cual participaba el presidente de la COPRE, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, varios otros miembros de la judicatura del Tribunal, de la Corte Suprema y abogados notables que nosotros teníamos dentro de la comisión y fuera de la comisión. Era algo donde en la COPRE ocurrió un fenómeno interesantísimo que nosotros nunca escogimos a los colaboradores, a los que participaron, porque estuvieran de acuerdo con el gobierno o fueran de este partido o de este grupo. En la COPRE trabajó gente sin ningún requisito político partidista para participar. Entonces nosotros tuvimos ahí gente que participó nosotros apoyamos a Caldera en la Comisión de Reforma Constitucional, le dimos el soporte. Y cuando Caldera nos pidió, recuerdo que personalmente participé en eso como presidente de la COPE, que lo apoyáramos en unas jornadas de reforma constitucional denominadas las jornadas Jóbito Villalba. Lo hicimos. Dentro de la COPRE hubo gente que apoyó a Caldera en su candidatura presidencial. Dentro de la COPRE hubo gente que luego apoyó a Chávez. Y desde luego gente que simpatizaba con Acción Democrática. Lo que quiero decir es que allí hubo la expresión de que era posible ponerse de acuerdo alrededor de temas fundamentales. Y uno de esos temas, tal vez uno de los más peliagudos, fue el hecho de que desde 1961, cuando se promulgó la Constitución el 23 de enero de 1961, Rómulo Betancourt suspendió las garantías constitucionales al promulgarse la Constitución para combatir los grupos de izquierda, etc. Y también suspendió, como ya lo había hecho López Contreras en su momento, las llamadas garantías económicas. Y al amparo de la suspensión de las garantías económicas, lo que ocurrió fue que el Estado se metió en todo. El Estado tenía empresas, no solamente las empresas llamadas estratégicas, importantes, etcétera, sino empresas de construcción de bicicletas, empresas de textiles, etcétera. O sea, lo del Estado era en ese momento, al amparo de la suspensión de la garantía económica, un gran empresario. Bueno, un gran empresario no, un empresario con muchas empresas, pero con empresas quebradas, inútiles, etc. Entonces, nosotros logramos la restitución, propusimos y logramos la restitución de las garantías económicas a través de un decreto del presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Y obsérvese que esa suspensión de la garantía había dividido al país. La gente del lado de los partidos, de la socialdemocracia, la democracia cristiana, consideraba que esa garantía debería continuar suspendida. Más bien los empresarios, fedecámaras, etcétera, pedían que esas garantías fueran restituidas. Ese era un debate casi entre derecha e izquierda. Y nosotros logramos
en la discusión dentro de la COPE que gente de todos los partidos, Luis Enrique Oberto, Arnoldo Gabaldón, Maza Zavala, Carrillo Batalla, Reinaldo Chervini, concurrieran en proponerle al presidente de la República la restitución de la garantía económica, y así se hizo hasta que Caldera las volvió a suspender. Esa es otra historia. En relación con el tema del MAS, sí, yo creo que el MAS hizo cambios importantes en la vida política del país. Fue un movimiento que al emerger en el 71, si mal no recuerdo, agrupó, fue un fenómeno no solamente político con la ruptura con el Partido Comunista, sino que se convirtió, creo yo, en sobre todo y antes que todo, en un fenómeno cultural. Así es. Porque el MAS, con un grupo de dirigentes muy importantes, como los señalados, Teodoro, Pompeyo, Freddy y muchos otros, pero especialmente por Teodoro, se convirtió en el centro de aglutinamiento del mundo cultural venezolano. Artistas, escritores, periodistas. Y ese movimiento fue tan impactante, creo yo, que dura hasta ahora. Tú ves que hay algunas posiciones políticas que tienen los reflejos de esa época, de lo que se llamó el teodorismo, que era más que el MAS, como digo, un movimiento intelectual, con grandes limitaciones que podemos analizar y también con estas virtudes de, digamos, de tener ahí reunidos a gente como Cabruja, que fue uno de los grandes Hasta García Márquez. Bueno, García Márquez sí, dijo, y le donó los 100.000 bolívares al MAS el cuando rostro gallego. El premio Claro, gallego. claro. Sí, pero creo que introdujo algunas limitaciones en la política venezolana sobre las cuales podemos hablar. Pero yo quiero explicar bien por qué yo considero que el movimiento de Chávez y de los notables fue un movimiento reaccionario. Por cierto, el apoyo popular que tuvieron no tanto los notables, sino luego Chávez, que no lo hace mejor o peor, porque la gente puede en determinadas circunstancias apoyar proyectos que a la larga resulten nocivos. Aquello que dijo Caldera cuando salió derrotado por Lucinchi, el pueblo siempre tiene la razón, hay que ponerlo siempre en discusión, porque a lo mejor no la tiene. Pero en todo caso, lo que allí ocurrió fueron procesos paralelos. El gobierno de Carlos Andrés Pérez fue un gobierno que intentó el cambio económico y político del país de manera profunda. Yo creo que el cambio político fue entendido y apoyado por las masas populares, por los ciudadanos, especialmente por el significado de la descentralización. No significó un ejercicio político de elecciones de distinta naturaleza, como ya he explicado anteriormente. Pero el cambio económico fue un cambio que implicó un periodo, implicó dos cosas el primer año. Primero, apareció el Caracazo, que como ya he dicho, a mí no comparto la idea de que haya sido respuesta a las medidas económicas, pero que el relato que se montó sobre el Caracazo y que domina hoy en Venezuela, reforzado después por Chávez, es que, y primero por Caldera y después por Chávez, es que las medidas económicas generaron el Caracazo. Eso se quedó en el imaginario popular venezolano.
Y hay gente que dice, cuando Carlos Andrés tomó las medidas, ocurrió el Caracazo. En una relación que la ven como causal y no como casual. Que yo creo que es un error de composición realmente interesado, pero muy grave. Pero además ese año la inflación fue del 80%, producto de los ajustes. Y aquella expectativa según la cual venía un nuevo periodo de bonanza con Carlos Andrés Pérez, no fue así. Entonces, yo creo que ese fue, digamos, un problema central. Y luego ocurrió otra cosa. Las reformas exitosas requieren de un fuerte apoyo político para arrancar, porque implican sacrificios iniciales muy importantes para reordenar la economía. Proyecto que llevaba maravillosamente bien, digamos, desde el punto de vista de las medidas económicas, eh, el gabinete económico y sus miembros encabezados por Miguel Rodríguez, Moisés Naím, Eduardo Quintero, Herbert Torres, Gustavo Rosen, bueno, los fundamentales dirigentes de esa época en el área económica. Pero lo que ocurrió es que Acción Democrática no apoyó esas reformas. Desde el comienzo se diferenció de las reformas. Entonces, esas reformas solamente caminaron en hombros del prestigio que tenía Carlos Andrés Pérez, y había ganado limpiamente de una manera muy importante en diciembre del 88. Pero ese capital político lo fue gastando Carlos Andrés Pérez muy rápidamente en el año inicial de gobierno. Y después se empezó a generar una situación de descontento popular importante por por esas medidas, por la campaña que había contra las medidas. Todos los partidos de oposición, incluido el partido de gobierno, enfrentaron las medidas económicas y financieras que se adoptaron. Entonces el gobierno se fue quedando solo desde el punto de vista de la opinión pública. No fue un proceso inmediato, no todo el mundo al mismo tiempo, pero efectivamente en el gobierno nos fuimos quedando solos y el apoyo popular que había habido y que había a las medidas de reforma fue siendo compensado por el apoyo a los sectores que criticaban las reformas económicas. Es decir, Entonces, déjame preguntarte algo acá. Qué interesante sería. Entonces, uno de los errores es que se estaba planteando unas reformas políticas y lo que faltó fue lo fundamental de la política, que era la negociación política. yo creo que siempre uno tiene la tendencia, esta es mi visión, a decir, estos nos atacaron y aquellos nos fregaron y los otros nos enfrentaron y echar la culpa a los demás. Yo creo que cuando uno tiene un fracaso en cualquier campo, el principal responsable del fracaso es uno. Y yo creo que nosotros en el gobierno nos equivocamos, todos, al pensar que la fuerza del presidente, el apoyo del presidente, el capital político que tenía el presidente eran suficientes para remontar esta fase difícil, que es la primera, llegar a un plató, a una meseta, a partir de la cual el proceso se hace mucho más fácil. Porque efectivamente, fíjense ustedes, el país que más creció en el mundo desde el punto de vista económico en el año 90, 91 y 92 fue Venezuela, producto del ajuste económico del 89. Claro. Pero esa realidad quedó para muchos oscurecida por lo que había ocurrido en el 88. La inflación, el Caracazo y todo el año 90, 91,
esos 2 años fueron años de protesta contra el paquete neoliberal de Carlos Andrés Pérez. Y todos los partidos se convirtieron en agentes de la demolición del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entonces, el tema de las reformas era un tema que iba en un plano, pero en el plano político de opinión pública Era iba otro. este proceso. Y ocurrió una cosa muy interesante. Los notables se empezaron a organizar, liderados por Arturo Uslar Pietri, José Vicente Rangel, Ramón Escobar Salón y varios otros. El objetivo de los notables aparentemente era acelerar las reformas y se dirigieron fundamentalmente hacia el Poder Judicial. Hay que reformar el Poder Judicial. Y nosotros estábamos de acuerdo con reformar el Poder Judicial. Nosotros éramos los proponentes. Incluso Arturo Uslar le dirigió una carta al presidente urgiéndolo a que apoyara la reforma del Poder Judicial que nosotros proponíamos en la COPRE. Entonces aparecía que había una coincidencia de intereses. Debo decir que yo hablé muchas veces con Arturo Uslar sobre estos temas. Pero reformar el Poder Judicial para nosotros significaba lo que ya expliqué antes. Pero para los notables comenzó a ser el cambio de los magistrados de la Corte Suprema. Porque Preparando el juicio. se pensaba que varios de los magistrados eran muy afines o demasiado afines a Acción Democrática. Entonces nosotros cometimos un error histórico, que sobre la base de ese planteamiento, para satisfacer la demanda de los notables, que probablemente en otro contexto habría sido correcta, es decir, vamos a nombrar unos magistrados independientes que no estuvieran vinculados a partido alguno, se nombraron a algunos de los que iban a ser los verdugos de Pérez. Claro. O sea, que tuvieron entonces, voy a señalar entonces, escuchándote, visualizo como 3 problemas del gobierno. Primero, falta de negociación política. Segundo, una falta de política y de la información de lo que estaban haciendo, bien diseñada para las masas populares. Y tercero, un error de táctica con Yo creo que relación a lo de... subestimaron al conservatismo político, pero de una manera impactante, ¿no? Nosotros realmente, digamos, ese proceso se dio de la mano frente a otro que fue el siguiente. Ramón Velázquez había propuesto, antes de que el presidente Pérez tomara posesión de la presidencia, que todos los partidos deberían, y nosotros impulsar un pacto para la reforma, para que se comprometieran para ese proceso de reforma. Y nosotros logramos que en diciembre de 1990, es decir, Carlos Andrés Pérez toma posesión el 2 de febrero del 89, transcurre ese año, en diciembre hay la elección de los gobernadores y alcaldes, y como las demás reformas estaban demoradas, impulsamos el pacto para la reforma que fue firmado en diciembre de 1990. Y le dimos una gran importancia a ese planteamiento. Yo le pedí al presidente Pérez, vamos a darle una importancia nacional. Yo hablé con la guarnición de Caracas
y hubo una parada militar en el Congreso y este acto tuvo lugar en el Salón Elíptico del Congreso, donde se guarda el Palacio Federal, donde están el acta. independencia de Venezuela. Y allí hubo varias intervenciones. Asistió Arturo Uslar Pietri a ese evento, donde todos los jefes de los partidos, el presidente de la República y yo como ministro para la reforma del Estado, firmamos el pacto para la reforma, que contemplaba algunos acuerdos para ser cumplidos en el periodo presidencial hasta el 94 y otros de más largo plazo. Ni uno de los acuerdos fue cumplido. Y obviamente la situación de los partidos era absolutamente insostenible en la opinión Ahora pública. déjame agarrarte allí. Cuando en un proceso de acuerdo, tú que sabes de eso bastante y mejor que yo, eh, ninguno los cumple, quiere decir que su construcción tuvo problemas, porque una construcción, cuando es cooperativa, los sujetos se sienten implicados. Entonces, el problema no es que yo lo siento acordar, sino que acordamos. Entonces, es lo que no veo cómo es posible que, es decir, que faltó evidentemente una construcción política dialógica allí. Bueno, Porque, porque te doy un ejemplo muy práctico, pues. En términos del gabinete de Carlos Andrés Pérez, todos eran, ¿verdad? Tú y todos, verdaderos académicos, extraordinarios, sumamente lúcidos en sus áreas, pero lo que llamamos la cuota del Partido Acción Democrática se lo cobró permanentemente. Allí faltó muñequeo político, falta de negociación dentro de su propio partido. O sea, Acción Democrática no se opone a Carlos Andrés Pérez porque Carlos Andrés Pérez es malo, no, sino que él llegó a la presidencia por un partido político, ¿sí o no? Y entonces, ahí faltó, o sea, lo que quiero es que muestres, está porque es bien, fácil pero decir ninguno cumplió, pero ¿por qué no cumplieron? bueno, vamos a ver. La negociación la hubo, porque si no, no firman el pacto. O sea, a mí me tocó personalmente participar en una negociación con todos los partidos y todos los partidos expresaron su acuerdo para cumplir. O sea, ahí no llegaron arreados, amarrados por un Claro, acuerdo. claro. Ahí llegaron voluntariamente. El único que no firmó fue el maestro Prieto. Eso es anecdótico, porque estaba el MEP en un proceso de división con el grupo de Fernando Álvarez Paz, que dirigente zuliano. Y entonces el maestro Prieto, que estaba allí con nosotros, eh, dijo, si este firma, yo no firmo. Pero doctor, y además esa faceta del doctor Prieto yo no la conocía, aunque hablaba con él con frecuencia, que era absolutamente furioso en ese momento por lo menos lo fue. Y entonces el propio presidente Pérez hablando con Prieto ahí en la parte de atrás del acto y el acto iba a comenzar. Y entonces, pero, pero Prieto, tal cosa y tal. Entonces, por fin el presidente Pérez me dijo, no, vamos a dejarlo así, vamos a comenzar. Bueno, el tema es que hubo negociación y tan hubo negociación que nosotros logramos una de las cosas que había motivado una guerra en Venezuela, la guerra federal, que fue la elección de los gobernadores y los alcaldes. Nosotros hicimos Ujú. algo que en 1945-48 divide Acción Democrática por la elección de los gobernadores, planteamiento que encabezaba Raúl Ramos Jiménez en ese momento y después se convirtió en jefe de una división del partido. Pero, pero esa negociación tuvo un problema central, que es Acción Democrática. Acción Democrática, yo pienso que nosotros nos equivocamos con Acción Democrática. Nosotros, todos, el presidente y su gabinete. ¿Por qué? Porque nosotros, lo digo en plural, aunque pienso que no todos incurrimos,
en el mismo nivel de error. Nosotros despreciamos Acción Democrática. ¿Por qué? Porque se pensaba que Acción Democrática no tenía los dirigentes capaces de entender las reformas, que Acción Democrática eh, estaba incorporada de hecho porque su jefe político, que era Carlos Andrés Pérez, estaba pues impulsando las reformas. Y nosotros logramos cosas con Acción Democrática. Nosotros logramos, por ejemplo, que el doctor Gonzalo Barrios, que nadie lo podía arriar a ninguna parte, una personalidad muy fuerte y además muy lúcido. A propósito de lúcido, le voy a contar algo. Eh, Cambiara de su oposición a la elección de los gobernadores y alcaldes a favorecerla. Tuvimos una reunión memorable en la COPRE, Gonzalo Barrios, Luis Beltrán Prieto, Arturo Uslar, Ramón J., Arnoldo Gabaldón y los miembros de la COPRE y yo, donde discutimos la cuestión de la elección de los gobernadores, todos de acuerdo, y Gonzalo Barrios, en un momento memorable, dijo, me han convencido, yo estoy de acuerdo con elegir a los gobernadores y alcaldes. Que fue una cosa magnífica porque eso garantizaba esa elección. Por cierto, antes de esa reunión, estábamos reunidos el doctor Prieto, Gonzalo Barrios, Arturo Uslar, Ramón Velázquez, Arnoldo Gabaldón, estaba Carlos Raúl Hernández, estaba otro compañero y yo de la COPRE. Y entonces le dice Gonzalo Barrios a Prieto, mira Prieto, ¿cómo estará la cosa? Que la gente para elogiarnos dice que todavía estamos lúcidos. Este, Ay, Dios. bueno, entonces yo creo que ahí hubo ese manejo inadecuado de la relación con Acción Democrática. Y desde luego, el problema de Acción Democrática era que sus principales dirigentes estaban opuestos a la reforma. Entonces, ahí había que llegar a una política a la cual llegamos, que fue la presión de la opinión pública. Y esa presión de la opinión pública generó, pues, apoyo al trabajo de la reforma, lo de las elecciones de gobernadores y alcaldes y otros cambios, pero cuando la opinión pública se despegó del gobierno y no siguió este trabajo así, Acción Democrática, digamos, no continuó en ese apoyo de una manera sostenida. Pero volviendo al tema de los notables fueron, digamos, presionando por algunos cambios y esa era su bandera. La bandera de ellos era la bandera de los cambios. Solo que esa bandera se transformó para algunos o para otros era una bandera encubierta de otro propósito, que era plantear la renuncia del presidente de la República. Bien pronto, José Vicente, Uslar y otros dijeron que porque las reformas no estaban marchando, había que plantear la renuncia del presidente de la República, junto a otras acusaciones que le hacían por su vida personal, etc. Entonces, allí se planteó la crisis. Y entonces se vio que para ellos la salida para el cambio político en Venezuela era que el presidente renunciara y se formara un gobierno de otra naturaleza y se planteaba lo de la constituyente. Manuel Quijada era el que enarbolaba el tema de la constituyente, etc. Entonces, en ese periodo
la conspiración que venía desde mucho antes, desde los 80. Es decir, en realidad en la Fuerza Armada se estuvo conspirando desde el 23 de enero del 58 en adelante. No, no fue un hecho nuevo ni nada. Y ese es un tema también a considerar sobre la situación de las Fuerzas Armadas en Venezuela, ahora Fuerza Armada. Y allí, en ese mar de pérdida de apoyo popular del presidente, de freno de las reformas, de demanda de unas reformas que aparentemente no se cumplían y que el presidente quería cumplir. No se olviden que se formó una comisión después del golpe, una comisión presidida por Ramón Velázquez e integrada por varios factores de comisión, no recuerdo el nombre en este momento, para proponer unos cambios. Y esos cambios estaban en la línea de las reformas que nosotros veníamos proponiendo. Y Ramón Velázquez no por casualidad era el presidente de esa comisión que nombró al presidente Pérez. Entonces, pero resulta que al producirse el golpe de Estado de Chávez y el subsiguiente golpe de Visconti en noviembre de ese mismo año, ya se evidenciaba que las bases institucionales de soporte del gobierno estaban fracturadas. Porque el golpe de Chávez fue el golpe que ha congregado más jefes militares en la historia de Venezuela. Y fue un golpe masivo en la estructura donde algunos generales y almirantes estaban comprometidos, o por lo menos estaban haciéndose de la vista gorda ante un proceso que conocían. Yo recuerdo que a mí el Ochoa general, Tich, ¿qué opinas tú? Ya que estás diciendo eso. yo creo que francamente yo conocí del presidente la idea de que Ochoa no estaba metido en el golpe. Él me dijo, los Ochoa son locos, pero no conspiradores. Bueno, Pero Ochoa sabía del golpe. Yo sabía del golpe. Una vez me reuní con el general Peñalosa, comandante del ejército, quien habló conmigo en compañía del general Santeliz, Ramón Santeliz, que después estaba metido en todas las conspiraciones. Eh, y, y el general Peñalosa me dijo los nombres de los conspiradores que estaban Chávez y los demás metidos en un proyecto de golpe que vendría. Y yo le di, en una oportunidad, yo le dije al presidente, mire, presidente, me informan esto y esto y esto. Usted no sabe nada de eso. Este, el único que no creía en el golpe era él. bueno, digamos, es muy difícil para un jefe en una democracia, digamos, que se suponía muy asentada, donde nadie tenía en la cabeza, fuera, digamos, de sectores muy seleccionados, la idea de que podía haber un golpe de Estado, pensar que había un golpe. A él se lo informaban, pero como los jefes policiales y militares de inteligencia tenían sus complejidades, pues en materia de información, esto, muchas veces esas cosas no, de unos no eran correspondientes con las de otros, etcétera. Ese mundo de la inteligencia es complejo. Entonces, digamos, era mejor no creer que creer que podía haber una conspiración. Era, digamos, más parte del paisaje conocido que pensar que ahora va a venir un tsunami. O sea, no está en su casa haciendo sus cosas, su trabajo, escribiendo, y viene alguien y le dice que va a haber un tsunami y no, vale, no invente. Entonces, eso fue una cosa. Pero quiero volver al tema de apoyo popular disminuido, de una presión hacia unos cambios que nosotros estábamos haciendo
pero que estos notables convirtieron en una demanda de la renuncia del presidente, dos golpes de Estado y un juicio que se inició por parte de el fiscal general de la República, Rodríguez Corro. Ramón Oh, Escobar Salón, Escobar Salón. Ah, Escobar, Escobar. Sí, y Rodríguez Corro, que era el presidente de la Corte, claro. que fue producto del cambio al que aludí anteriormente. Entonces, eh, estaba, digamos, factores de opinión pública como Uslar y José Vicente, factores institucionales como Ramón Escobar y Rodríguez Corro, eh, digamos, alineados en la idea de destituir al presidente. Y se inició el juicio. Recuerdo, Y Marcel Granier, ¿cómo lo metes allí? no, yo creo que Marcel no estaba en eso. O sea, el tema de los medios de comunicación es otro. El Nacional, el Radio Caracas y otros medios es otro, pero digamos, son tendencias de opinión pública, pero para Pero seguir no con el... afecta, o según tu criterio, no afectaron la No, sí, institucionalidad. sí afectaron, pero no estoy diciendo que estaban metidos en la conspiración. Ok. Este, entonces, digamos, en ese ambiente se produce procesos muy complejos. Recuerdo que a mí José Vicente me llamó, fui a hablar con él y me dijo, Carlos, Ramón, refiriéndose a Escobar Salón, va a enjuiciar a Carlos Andrés. Obviamente me lo dijo para que yo se lo diera al presidente, cosa que yo salí de la casa de José Vicente al Palacio de Miraflores y le dije, presidente, esto me ha dicho José Vicente. Entonces me dijo, eso no puede ser, yo no he cometido ningún delito. ¿Cómo me van a enjuiciar? No puede ser. O sea, él creía que porque no había cometido ningún delito, porque en efecto no había cometido ningún delito y después se demostró que aquello por lo que le acusaron es por haber usado la partida secreta para proteger a Violeta Chamorro en Nicaragua. Este, pero decía, no puede ser. Pero ya la dinámica estaba montada. Aquello era inexorable, Sí, inexorable, porque el gobierno no tenía apoyo. Y lo que ocurrió en todo ese proceso, que es lo que yo quiero destacar, es que en nombre de lo que fuera, las reformas se paralizaron. En el periodo de Caldera, las reformas se paralizaron solamente, digamos, por acción de unos personajes, las cosas marcharon. En el gobierno interino de Ramón Velázquez, eh, Randy Brewer Carías, que era ministro de la descentralización, con el apoyo de luego del doctor Velázquez, desarrolló una cantidad de decretos para apoyar la descentralización, para construir un andamiaje jurídico que fortaleciera la descentralización, que después se lo llevaron por los cachos. Pero en el periodo de Caldera había posiciones contradictorias. A Caldera no le gustaban mucho yo diría, no le gustaba mucho la descentralización, pero no intentó reducirla o combatirla, o sea, la respetó. Tenía dos posiciones dentro de su gobierno. Una desde el comienzo de José Guillermo Andueza, que en paz descanse, que él decía, habiendo sido parte de la COPRE, que la descentralización era una operación del neoliberalismo para reducir el papel del Estado Nacional. Tuvimos un debate, él y yo, en Maracaibo, en un teatro, donde yo le dije que parecía una barbaridad lo que estaba diciendo. Era un hombre grato, pero con esa posición, pues por supuesto, no pudimos llegar a ningún acuerdo.
Pero en el gobierno de Caldera después se incorporó, en la segunda mitad, Teodoro Pekov. Y Teodoro sí era partidario de la descentralización. Entonces, con la energía que Teodoro solía tener en todos sus planteamientos y con su inteligencia, eh, paró los esfuerzos que algunos sectores dentro del gobierno de Caldera tenían contra la descentralización, de manera que ese periodo no avanzaron estas reformas eh, que habíamos iniciado, porque en el gobierno de Caldera la COPRE cambió de rumbo. Designó a Ricardo Convellas como presidente, y la COPRE en ese momento adquirió un papel más de asesoría al presidente, sin ninguna contradicción o presión que pudiera ser ejercida. Podría tener palabras más duras en esto, pero no quiero hacerlo. Y entonces se dedicó la COPRE en ese momento a la reforma constitucional, a hacer un proyecto de reforma de la Constitución y a trabajar por la reforma constitucional. Y una reforma constitucional que al final fue derrotada, no pasó. Claro. Con la ilusión de que pasara, porque Chávez se había comprometido a la reforma constitucional. Chávez creó la Comisión de Reforma Constitucional, donde estaban Jorge Olavarría, Ernesto Maíz Vallenilla, Osvaldo Antes que Álvarez te Paz. salte, ¿por qué tú crees que no pasó la reforma previo a Chávez? La reforma constitucional, porque ¿Cuáles fueron las razones, pues, yo creo políticas? que también fue un proyecto mal negociado, Ajá. mal negociado. La lógica de que lo bueno se impone por sí mismo es equivocada. Sí, Claro, claro. Eso no es así. Eso no es así. así es. Ahí es Este, donde digo. eh, que una cosa, por ejemplo, nosotros discutimos en el gabinete a comienzos del 89 que el tema de la política social, la importancia de la política social. Estábamos en la discusión de la reforma económica, cómo se impulsaba, etcétera. Entonces, muchos o varios, recuerdo Marisela Padrón, eh, que era ministro del Trabajo, y otros miembros del gabinete que tenían, digamos, una preocupación social muy importante por sus responsabilidades o por su formación intelectual, planteaban este tema. Y recuerdo cuando Tinoco, que fue invitado, era presidente del Banco Central, pero fue invitado a esa reunión de gabinete, dijo una frase que después se hizo famosa: la mejor política social es una buena política económica. La idea era que si había una política económica exitosa, como realmente terminó siendo esa política, muy rápidamente en el 90, 91 y 92, como dije antes, el derrame iba a llegar a todos los sectores por las bondades mismas de la política económica. Sin embargo, sin embargo, el problema ahí es el tiempo. El hambre no espera. Las necesidades no esperan. Tú no le puedes decir a una familia: no te preocupes, esto va a resultar excelente, esto que estamos haciendo hoy, pero dentro de 5 años. Eso no es posible manejarlo así, no es posible negociarlo con la sociedad así. Regresando a la reforma constitucional de Caldera, yo creo que faltó eso, un tema de negociación. Pero cuando llega Chávez al poder, que nombra esa comisión de reforma constitucional, en realidad, que estaba con Bellas también, este, en realidad, inmediatamente, estamos hablando de 1999.
Chávez asume el poder el 4 de febrero de ese año. Y entonces, el 5 de julio ocurre esa pieza oratoria magnífica de Jorge Olavarría en el Congreso, donde ya advertía lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir con Chávez en el poder. Lo conoció y como Jorge era un tipo excepcionalmente brillante, pero al mismo tiempo muy aguerrido, se lo dijo ahí en su presencia a Chávez. Que por cierto había apoyado a Chávez. Y, Bueno, Claro, es que varios habían apoyado a Chávez. no, pero además, no solo apoyado a Chávez, sino en el programa con Marcel Granier, prácticamente habla de un cesarismo, de la necesidad de un cesarismo democrático. Muy impactante ese programa, te lo recomiendo. Jorge Olavarría. No lo recuerdo, pero bueno, si No, fue no, así. yo lo tengo, lo vi reciente, pues. Ok, entonces ahí, digamos, ya el propio doctor Ernesto Maíz Vallenilla, con quien también hablé muchas veces, se sentía muy mal. Aunque Jorge explotó, pero el doctor Maíz más bien se consumió en la tristeza por haber apoyado a Chávez. Osvaldo se separó de esa comisión muy rápidamente también, porque se dieron cuenta que ahí no había reforma realmente, que lo claro. que había era la creación de un poder centralizado, autoritario, que no tenía nada que ver con el cambio, que todo el tema de la reforma que efectivamente Chávez hizo no era la reforma democrática del Estado y de la sociedad, sino la reforma para la concentración dictatorial del poder, cuyas consecuencias hemos visto en un cuarto de siglo largo. Pero Ya. tú la ves eso en la Constitución del 99. Sí, claro. La constitución del 99 es una constitución presidencialista, militarista, centralista. Desde luego, uno dice, no, pero ahí está la descentralización consagrada, que por No, pero cierto, además es populista, sobre además, todo es pero populista. ahí está la descentralización consagrada. Que tengo una anécdota con Aristóbulo. Aristóbulo y yo en esa época teníamos un programa blanco y negro en Globovisión. Y, y me contaba Aristóbulo que, que peleaba con Chávez sobre el tema de la descentralización. Y Chávez no le gustaba mucho eso, pero le hizo la concesión a Aristóbulo de poner el tema dentro de la Constitución. Pero aun cuando ahí se consagra la descentralización, en la práctica se crea el Consejo Federal de Gobierno, que debería ser, digamos, lo que reúnen todas las instancias, la representación de las instancias subnacionales con el gobierno central, y en la práctica esa instancia está absolutamente controlada por el Poder Ejecutivo Nacional. Claro, Entonces, no es el pero en funcionamiento de la... términos, perdón, en términos estrictamente normativos, pudiéramos decir que habían avances, por ejemplo, los de los revocatorios a alcaldes, revocatorio a gobernadores. Es decir, que si tú ves normativa, otra cosa es la práctica, pero el deber ser de esa constitución no creo que se aleje demasiado. ¿Ah? Tiene, tiene, tiene aspectos positivos y de hecho buena parte de las luchas democráticas del país han agarrado partes de esa constitución Se para... transformó terriblemente, fue posterior cuando Chávez la reforma, ¿no? Pero 2007. pero el centro de esa política es el papel del presidente, Claro, la- Central del presidente. el papel de los militares y del Claro. presidente como jefe militar, cosa que se consagró después en la Ley Orgánica de Defensa Nacional. Entonces, allí estaban ya apuntando, por supuesto, no estaba allí lo que Chávez hizo después, pero estaba allí las posibilidades de hacer lo que hizo, aunque ya sabemos, para Chávez, desde muy temprano, la constitución no sirvió para absolutamente nada. Sí, le resbalaba, le resbalaba.
Chávez llegó hasta un momento en que le importó la Constitución, que fueron dos momentos: el momento de la reforma constitucional, donde fue derrotado en 2007, donde Chávez quería imponer el Estado comunal y la reelección presidencial. No lo logró porque el movimiento popular, el movimiento estudiantil y los militares encabezados por Baduel, que ya no era ministro de la Defensa, pero era jefe militar reconocido, impidieron esa reforma. Que luego fue el referéndum el año siguiente, el 2008, con el tema de la reelección indefinida, que fue aprobada, digamos, aprobada. En términos, hasta ahí yo creo que llegó Hasta ahí Chávez llegó. Constitución. Y después se desmandó. Y para Maduro, la Constitución es inexistente, aun cuando apuntan a una reforma constitucional donde quieren consagrar este tema del Estado comunal, que en la práctica significa, digamos, en términos del texto legal, significa la liquidación de la descentralización, porque es una relación supuesta entre el poder nacional y el poder comunal, y todo lo que está en el medio es superfluo. No, no, Pero como ya estamos llegando a este punto que es Maduro, no me puedo perder la oportunidad de preguntarte, ¿qué opinas en esta circunstancia que de Maduro, estamos los venezolanos después del 28, donde unos van a participar en elecciones? María Corina dice que es terrible. ¿Cómo ves tú la situación política actual Sí, de la oposición? sí, digamos que será lo que viene, ¿no? ¿Qué crees tú que venga? mire, ese es un tercer programa que no vamos a tener porque, No, pero por lo menos tu opinión general, ¿no? fíjate, yo creo que esas elecciones que convocó Maduro son como el referéndum sobre el Esequibo. O sea, son unas elecciones que no existen. Claro, Por dos razones. La primera es que ya fuimos a unas elecciones, ganamos y estamos en el periodo de cobro. Es decir, si, si estamos en ese periodo, eso está pendiente. Tú no claro. puedes y, contraer una deuda. Préstame $1 millón, no te los pago y voy a los 15 días. Mira, préstame otro $1 millón, que yo te Sí, los pago después. No, no, tú me debes eso. Tú me debes la victoria del 28 de julio y esa así victoria es. hay que cobrarla. Ahora, ¿tú no crees Entonces, que, discúlpame, tú no crees que nos está pasando lo que le pasó a Carlos? Estoy hablando de la oposición, porque es muy fácil hablar de Maduro. Eh, Le está pasando a la oposición, y cuando estoy hablando de la oposición, desde María Corina hasta cualquiera sincero que esté en la oposición. Negociación política dentro de la oposición para establecer tácticas y estrategias para enfrentar a Maduro. ¿Tú no crees que nos está pasando eso? no, no, para nada. En este momento hay, digamos, un liderazgo claro, María Corina, que fue consagrado en 2023, un liderazgo claro institucional con el Mundo González, que fue consagrado el 28 de julio del año pasado, y un trabajo conjunto de ambos dirigentes con la plataforma unitaria que está funcionando fuera de las deserciones de Un Nuevo Tiempo y otro partido. O sea, que además con los eh, evaluaciones que hay de las encuestas y de la primaria, bueno, yo creo que la representación está absolutamente clara, en el sentido de que lo que María Corina, El Mundo y la plataforma unitaria representan es la unidad política y social del país. Y lo de las elecciones que convocó Maduro es un fenómeno no existente, es el referéndum del Esequibo, es algo que está construido para pasar la página del 28 de julio. Y quienes Claro. participan en esas elecciones
contribuyen, queriéndolo o no, y hay unos dirigentes, hay veteranos que saben lo que están haciendo, a la idea de que, bueno, el 28 de julio es otra cosa y María Corina es otra cosa y ahora vamos a construir un nuevo liderazgo, que en realidad es la nueva cara del régimen. ¿Y Fíjense que el régimen ya no cómo se tiene... Pero qué estimula? viene, ¿Cómo pero se qué viene, estimula? Carlos. Fíjate, yo quisiera esto está muy bien para que le converses a la población venezolana. ¿Y cómo se estimula entonces? Suponte tú me dices, no vamos a elecciones, yo creo en las buenas razones que has dado, las comparto total y absolutamente en no participar. Pero entonces yo como ciudadano venezolano que está en el exterior o el que está en Venezuela dice, bueno, pero políticamente, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hay que hacer? Porque quedarnos en nuestra casa hasta que pase qué. No, no No, es ¿Qué dirías? quedarnos pero en yo, nuestra yo, casa. yo pienso, yo pienso que a Carlos no hay que preguntarle eso, sino más bien qué considera él que viene ahora, inmediatamente después de esta especie de tinglado que han montado, porque es eso que él dice, pues, es pasar la página o intentar pasar la página de una cosa que no han No, pagado, pero lo que yo le que la estoy deben. diciendo es esto, Rafael, es una, una parte de la población de políticos dicen que está bien, no participamos, pero entonces estamos en una inacción política. ¿Cómo hay movilizaciones políticas? ¿En qué sentido? ¿Cuál es la ruta Pero es que es lo política? mismo, es lo mismo. Ajá. Vamos a ver Mire, qué piensa Carlos. yo creo que, primero, hay una trampa argumental absolutamente, eh, digamos, construida, que es que si yo no voto, estoy tendido en un diván al borde de una piscina, no haciendo nada, pero que si yo voto, yo estoy haciendo algo muy fuerte, muy... Eso no es verdad. Yo, si no voto, puedo estar organizándome con la gente, protestando aquí, haciendo algún tipo de acción. O sea, eso es Así es. una tontería argumental Es el que, chantaje del abstencionismo también. sí, es decir, si tú no votas, es que tú estás abandonando todo. Eso no es verdad. Lo que la gente está haciendo es organizándose, que es lo que Eso hay es que importante. organizarse. Organizarse en las nuevas condiciones. Tú no lo puedes decir públicamente. Los que participan en las elecciones y los voceros del régimen pueden decir lo que quieran. Estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, van a la televisión, van a la radio y tal y que sé yo. Los que están organizándose en resistencia no pueden decirlo, por Claro, definición. Muy En la bien. época de Pérez Jiménez, los del FEI y los partidos aliados al gobierno de Pérez Jiménez hablaban. Había un congreso cuando Pérez Jiménez. Y en ese congreso los parlamentarios hablaban. No es que no hablaban. Ahora, los adecos y los comunistas y después los urredistas y copellanos no podían hablar porque estaban sumergidos en la clandestinidad. Solamente hablaban los jefes desde el exterior. Pero adentro de Venezuela eran papelitos que se pasaban aquí, después ya, claro, a finales del 57 y en enero del 58 ya eran panfletos y tal, ya era otra historia. Entonces, lo que quiero decir es que obviamente la gente que se está organizando en el plano de la resistencia, por definición no aparece públicamente, pero si aparece le cortan la cabeza. así Porque es. hay que entender que este es un régimen que es capaz de detener, de enjuiciar por terrorismo a gente que ha enseñado las actas de votación. No es que ha sacado una pistola o que ha hecho una acción armada o una acción violenta. No, es gente que ha mostrado el acta de la elección y se los Sí, han sí. llevado presos por terrorismo. Hay más de 800 presos todavía producto de la elección. Entonces, ese chantaje ridículo de que, claro, sal para afuera, al estilo de las peleas de las escuelas, sal para afuera, este, no funciona porque tú no le puedes pedir a la gente que se está organizando que salgan. Los dirigentes están o presos
o exiliados o clandestinos, los que están en la línea de hacer respetar el resultado del 28 de julio. Entonces, la organización es fundamental. En segundo lugar, es fundamental lo que está ocurriendo en la comunidad internacional. Lo que está ocurriendo en la comunidad internacional, el alineamiento con la política, llamémosla, del cobro de los resultados del 28 de mayo, es fundamental, y fundamentalmente una relación con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Nosotros no escogimos a Trump lo escogieron los ciudadanos americanos, y es el gobierno que está. Con ese gobierno hay que entender. Además, ese gobierno ha dado señales clarísimas de buscar un cambio en Venezuela. Un segundo elemento, la comunidad internacional. En tercer lugar, las Fuerzas Armadas, los militares y los funcionarios policiales. Porque la acción de los funcionarios policiales y de los mandos militares en procurar hacer respetar los resultados del 28 de julio, paradójicamente, es lo que asegura una transición en paz. La idea de que militares, asociar militares a la paz, a veces, ¿cómo es eso? Si los militares están preparados para la guerra. Pero en Venezuela, si los militares dan un paso adelante en el sentido de decir, hasta aquí llegamos a la gente del régimen, a Maduro, vamos a producir una transición pacífica. Y ellos tienen la fuerza suficiente para ponerle un parado a Maduro y a los cubanos. Entonces se puede producir ese cambio. Entonces Y yo eso no es creo, un sueño con los militares actuales. mira, es posible que sea un sueño, pero creo que hay suficientes elementos para pensar que en la Fuerza Armada hay gente que piensa como nosotros. Una vez, el doctor Velázquez me dijo, ¿usted quiere saber qué pasa en los cuarteles? Ve a la calle, porque en los cuarteles pasa lo mismo que en la calle. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, hay evidencia de que los militares venezolanos están en una dinámica de cambio. Entre los presos políticos, el porcentaje de militares que hay es Increíble, muy sí. elevado, Muy elevado. alrededor de 250 o poco más militares presos Sí. porque han expresado una opinión, la mayor parte porque ha expresado una opinión, no porque haya intentado un golpe ni nada de eso, sino porque ha expresado una opinión. Entonces, a mí me parece que lo que hay es que buscar mi planteamiento final, porque ya estamos casi 2 horas. Sí, Mi pasado. planteamiento final sobre esto es lo siguiente. Hay que buscar una salida negociada con el régimen. Una salida negociada con el régimen es lo mejor para el país. Y para que haya esa salida negociada, la presión nacional, internacional, militar y civil es fundamental. No es para que, o sea, nosotros y yo tampoco estoy en el plan de que lo ideal es un golpe de Estado, un alzamiento de varias unidades militares, ¿no? Yo creo que eso se puede producir si la presión sigue, pero lo ideal es una salida negociada para lograr una transición adecuada. Bueno, estos son Bueno, los... muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer. Eh, Wow. Pues Igualmente, la Creo que verdad este programa completo, quizás lo separemos, pero va a estar colgado porque esto es histórico, este programa ha sido muy importante. Te agradecemos tu generosidad en tu tiempo y tu análisis de todo este proceso democrático y hasta
hasta el día de hoy lo hicimos, es decir, llegamos hasta el 2025. Entonces, No, es que esto fue una clase magistral sobre toda la historia contemporánea venezolana, una verdadera joya, una pieza de colección. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Les expresé lo que yo mejor recuerdo, pero a estas alturas de mi vida no puedo garantizar que mis recuerdos sean todos exactos, pero son mis recuerdos. muy bien, muchísimas gracias, hasta Muchísimas gracias, luego. Carlos.